Qué bueno vernos, ¿no? Es bueno vernos. Saludamos los del Zoom. Voy a tener que volver porque está la Anita, la Maca. ¿Quién más está? Que no se nota. Ahí, gracias. La Darling. La Tabata. ¿Cómo están, niñas? Claudita, ¿cómo estás? Que Dios les bendiga. Bien. Bueno, como hoy día tenemos vigilia. Hoy día. No. Bueno, em, estamos agradecidos, estoy agradecido por lo que ha sido este ayuno. Em, Pienso que el Señor ha movido a la iglesia a orar, a ayunar, y han pasado cosas muy, muy especiales. No sé si lo ha percibido usted, si el Señor lo ha empezado a hablar. La verdad que el día lunes tuvimos una reunión acá con los coordinadores y el Señor, antes que empezara la reunión, vamos a orar, dijeron, y el Señor me dice, mira esto, esto, mira, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? Otro día le voy a explicar porque lo tengo preparado para un tema, es acerca del orgullo. Y- ¿Ah? Sí, pues hay que arrepentirse. Y después tuve unas situaciones bien particulares con lo que el Señor me habló el lunes. El Señor nos estaba hablando y tenemos que hacer sensible el oído a lo que Él quiere, ¿ya? Entonces vamos a orar hoy día. Vamos a tener la primera parte, una pequeña introducción al por qué estamos ayunando. Y después vamos a explicar cómo vamos a hacer entre un taller y un tiempo de oración, porque las 3 semanas que vienen vamos a hacerlo así, vamos a estar inmiscuidos, compenetrados con este tiempo de ayuno y de oración. ¿Ya? Hicimos un stop en las temáticas de la renovación de la mente para poder compenetrarnos y saber que es bueno, es muy bueno ayunar. No le voy a preguntar qué está ayunando acá porque eso es personal, usted sabe, cada uno sabe delante del Señor, pero lo importante es orar, por favor, porque no podemos dejar de orar. ¿Ya? Eh, ¿Hemos recibido el material del ayuno? ¿Sí? ¿Todos lo tienen? ¿Ya? Bueno, ¿lo han visto? Es un manual. Vamos a orar para el próximo año, a lo mejor tenerlo en papel. Sería muy bueno para poder trabajarlo con cuadernitos. Ya lo vi en mis manos eso como idea, sería para anotar. Mire, el manual yo lo voy a explicar cómo se trabaja. La primera, bueno, son 3 semanas de oración, 21 días. Esto es lo general para saber qué estamos haciendo. Porque el Señor, bueno, frecuentemente venimos años orando por 21 días, es como está como estandarizado en nuestro ministerio Selimi. Ahora, hubo una sintonía muy especial en los ministerios, en todos los coordinadores, bueno, en la iglesia, de que tenía que ser un ayuno muy directivo. Y los temas que se están tratando es acerca de la guerra espiritual, la intercesión, la oración. Son básicamente los temas que hemos estado viendo en el ENFA. El manual está, por lo tanto, basado y muy relacionado con lo que hemos visto en el ENFA. Entonces es muy, muy importante que lo podamos leer. Se trabaja de dos formas el manual. Yo lo voy a explicar. Tiene dos partes, dos formas de estudiarlo. ¿Ya? Son 7 meditaciones, una por día, ya que están relacionadas con las temáticas que hemos visto en los ENFA. ¿Ya? Es como un repaso, básicamente. Está relacionado. Van a encontrar temáticas de la guerra espiritual, liberación, un poco lo que nos habló Daniel. Esta semana se habla de la intercesión y eh, lunes y miércoles se hablaba de la intercesión y el viernes se va a hablar del reino de los cielos, cómo el reino implica la liberación y ordenar que salgan los demonios, porque esa es una autoridad que el Señor delegó en la iglesia. ¿Ya? Entonces está muy bueno el manual. Entonces, hay una serie de estudios de 7 días, las meditaciones diarias donde nosotros podemos repasarla. Yo le invito a que lo haga, lo repase, lo lea, ¿ya? Y tiene una segunda parte que es un estudio MEVIT. Hemos estado trabajando en los cursos, ¿cierto? En los MEVIT, ¿sí? Ustedes lo han visto, ya nos estamos familiarizando, estamos trabajando y tratar de incorporar el concepto que va a ser los próximos años vamos a trabajar mucho como CELIMI y probablemente Senforic se una a esta dirección de trabajar el método de estudio bíblico inductivo deductivo. ¿Qué es eso? Es simplemente orar la Biblia con detención. Yo lo graficaba y lo explicaba así. Es como tomar la naranja, partirla y sacarle y estrujarle el jugo, pero estrujarlo bien estrujado. Usted se ha dado cuenta que usted no puede sacar un poquito y queda
la naranja ahí a medio estrujar. La idea es que a nuestro estudio podamos sacarle la mayor, al estudio bíblico podamos sacar el mayor jugo para poder tomar la palabra de Dios. Eso es simplemente el MEVIT. Está explicado en su manual, no voy a profundizar por aquí por temas de tiempo, me hubiera gustado hacer el MEVIT completo con ustedes, pero los que lo hemos hecho lleva a hacer muchas preguntas acerca del texto, a ser muy observadores, ¿ya? ¿Quiénes han hecho el MEVIT acá? ¿El MEVIT, el método, todavía no lo manejan? Ya, entonces les voy. No, no, en este último tiempo, este último año, sí. Tú estuviste en la academia, ¿no? Misionera, sí, claro. No, o sea, lo maneja, a eso me refiero, sí. Entonces les invito, por favor, que puedan, sale cómo hacerlo y que podamos tomar, porque como decía, están dos formas de estudiar el manual, una meditación por día o tomar 3 estudios bíblicos por semana. Esta semana se está estudiando Isaías 58 en este formato, la próxima semana se estudia Marcos 1 del 21 al 28 en el mismo formato, y la tercera semana se estudia Efesios 6 del 10 al 18 en el mismo formato. Isaías 58 del 1 al 12 habla del ayuno, lo voy a tomar yo, lo voy a explicar. La próxima semana Marcos 1 del 21 al 28 habla de echar fuera demonios, muy bueno. Y Efesios 6 del 10 al 18, la tercera semana vamos a hablar de la armadura espiritual. ¿Qué significa la armadura espiritual? Así que yo pienso que va a ser la forma en que vamos a estar trabajando, pienso en el ministerio también. ¿Ya? Entonces sería muy bueno que pudiéramos a lo mejor promoverlo y si tomamos el acuerdo hacemos las 3 meditaciones con el MEVIT, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Hagámoslo. La próxima semana le toca al grupo 4, ¿no? Grupo 4. Ya, Sandra Algueta entonces va a tomar el MEVIT. Gracias. Porque yo como tomé y tal. Ya. ¿Y el grupo 1? El Rigo, ya tienen el tema entonces. Ya tienen el tema listo. ¿Ya? Y después tendremos que trabajar cómo vamos a orar. Ya, eso lo vamos a ver. Bueno, vamos a Isaías 58 entonces. Rápidamente vamos a leerlo. Vamos a hacer una pequeña cápsula y nos vamos a ir a orar. Y Álvaro ahí nos va a introducir cómo orar. Se me olvidó la Biblia, perdón. ¿Dónde dejé mi Biblia? ¿Quién me ayuda? Allá abajito de las hojas. Álvaro, ¿le puedes pedir a una ayuda de las niñas para que nos ayude a repartir esa hojita en la segunda parte? La hojita, hay 2 sets, ¿cierto? De la primera y la segunda. Ya, ahí le vamos a pedir ello. Isaías 58, del 1 al 12. Es muy importante entender la Biblia en contexto. La Biblia, ¿a quién le gustan las películas históricas, épicas? ¿Le gusta? Cuando lo llevan a trasladarse y ver, oh, eso pasaba en ese tiempo, ¿le gusta? Ya, bueno, eso le ayuda a ver cómo era cierta época, ¿cierto? Yo en las fiestas patrias me puse a ver cosas de la Guerra del Pacífico. ¡Ay, qué impresionante! Me trasladé ¿me explico? Estudiar el MEVIT es eso, es como trasladarse para saber qué entendieron, qué estaba pasando, para poder aplicar desde ya a traerlo a nuestros días, ¿ya? ¿Qué estaba pasando en ese tiempo con Isaías, con el profeta Isaías? Isaías fue un profeta, esto sale en el manual, que vivió cuando el pueblo de Dios ya estaba dividido. Vivió entre el año 760 y 750 a.C., cuando ya se había dividido Israel y Judá, el reino del norte y el reino del sur. Eso lo contamos en el hace una semana, ¿cierto? Paréntesis, qué bueno es saber que la Biblia tiene una historicidad. ¿Ya? La Biblia está muy ligada a la historia bíblica, por eso no es fantasía, eso es una forma de defender el cristianismo. O sea, la Biblia tiene respaldo histórico. Isaías fue un profeta que vivió en cierto tiempo y su exhortación se valió de exhortar a Israel a que se alejara de las naciones paganas y de la influencia de ellos. ¿Ya? En general tiene muchas profecías acerca de eso, de exhortar al pueblo, de alejarse de las costumbres paganas, y también tiene una parte para anunciar, desde el capítulo 40 hacia adelante anuncia las que son las profecías mesiánicas acerca de un Salvador, profecías acerca de Jesucristo. ¿Ya?
Isaías exhortaba, ¿cierto?, a no buscar paz y seguridad en los ídolos, ¿cierto?, y los dioses ajenos, porque iba a traer destrucción. Como corolario o como final fue que el pueblo no hizo caso a las instrucciones y a las profecías de Isaías y fue destruido el reino del sur, reino de Judá. Y hubo opresión, invasión y cautividad por parte de Babilonia. ¿Ya? Dicen que Isaías escribió en la nación de Judá, hacia Jerusalén, bueno, y fue el tiempo en que fueron invadidos por los asirios. ¿Ya? Lo que vamos a estudiar tiene que ver más o menos en el reinado del rey Usías, un rey que no fue un rey con medio corazón, ¿ya? Un rey que promovió lo bueno, pero no hizo todo lo bueno. Eso lo contamos también en un par de Enfa, que hubo reyes que hicieron lo bueno, pero, ¿cierto? ¿Se acuerda? ¿Sí? Reyes que hicieron lo malo de frentón, reyes que hicieron lo bueno, pero, y reyes que hicieron lo excelente y lo bueno. Dice entonces Isaías 58, lo vamos a leer. Vamos a leerlo en forma seriada, ¿ya? Un versículo cada uno, ¿ya? Aquí les voy a pasar el... Y nos siguen en el Zoom, por favor. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunéis para herir con el puño inicialmente, anímicamente, no ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y te dirá, heme aquí, si te quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. No sé si alcanzamos a captar lo que estaba pasando. ¿Quién me puede contar? A ver.
Ya. Ya, voy a pasar el micrófono para... Que por un lado se entendía que, o las personas entendían que ayunar era como hacer cosas, pero en realidad era aparentar hacer algo, pero en verdad el ayuno era como despojarse de sí mismo y ayudar a otros. Gracias, Rodri. ¿Qué más? Uno ve que también se identifica que había una cierta, ¿qué es lo que había dicho? Religiosidad. Muy bien. Porque ellos le planteaban al Señor que asistían, ¿cierto?, al templo constantemente, ellos ayunaban, usaban un tipo de vestimenta áspera, como que basaban todos los actos que ellos muy estrictamente cumplían, pero que su corazón estaba lejos de lo que había, como una ¿cómo se puede decir? Distopía, disociación entre lo que ellos hacían y su corazón cómo estaba realmente. Muy bien, muy bien. Hizo el Mevi del... ¿Hiciste el Mevi? No. ¿Quién más? A ver, que nos haya llamado la atención. A ver en el Zoom también. En el Zoom, dijo. Que yo, estudiando el pasaje, es interesante porque del versículo 1 al 7 es como una conversación entre el profeta y el Señor, ¿no es cierto? Y Dios le cuenta la actitud que está teniendo el pueblo y los pensamientos que el pueblo está teniendo respecto de su actitud. Y del 8 en adelante dice, entonces, o sea, que en el fondo cuando ellos rectificaran sus pasos, iba a venir una consecuencia en su vida. O sea, es interesante esa palabra. Entonces, o sea, cuando el Señor, la primera parte, como que del 1 al 4, habla acerca de la actitud del pueblo de Israel respecto al ayuno. Del 5 al 7 habla acerca de la real actitud que Dios quiere que el pueblo tenga respecto del ayuno. Y del 8 en adelante habla de las consecuencias o la retribución que tiene el hacer el ayuno conforme a la voluntad de Dios. Eso. Muy bien. Si se fijan y nos fijamos, qué interesante que en el versículo 1, vamos a hacer un mevit cortito, dice que clama a voz en cuello, no te detengas. O sea que la labor del profeta es corregir al pueblo. A veces hay que asumir esa labor valiente de exhortar. La labor del profeta es exhortar a hacer lo bueno, ¿ya? A veces nosotros pensamos la profecía es anunciar el futuro, sí, pero tiene que ver con lo que va a pasar si tú no obedeces al Señor. La labor profética es exhortar y hacer que la gente se enderece hacia los caminos del Señor, ¿ya? Entonces es interesante que nosotros también podemos traer esa labor profética del día de hoy. Si el primero uno, Señor, endereza mis caminos, pero también cómo podemos anunciar, ¿cierto? Oye, enderézate al Señor. Esto es lo que le dice el Señor a Isaías, clama a voz en cuello, o sea, háblale al pueblo. Interesante, dice el versículo 2, que no le estaba hablando a gente que no conocía los caminos de Dios, gente que sabía y conocía al Señor. Y dice en el versículo 2, lo que apuntaron ustedes, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justo juicio y quieren acercarse a Dios. Se le estaba hablando al pueblo que conocía al Señor, al pueblo de Judá. Trayéndolo hoy día, ¿para quién sería esa palabra entonces? ¿A quién le estaríamos hablando? A la iglesia, ¿cierto? Qué terrible, a la iglesia. Si la pudiéramos aplicar y traerlo, ¿cierto? No, de alguna forma nosotros somos los que conocemos al Señor y esto se aplica a nuestra vida. ¿Por qué dicen ayunamos, versículo 3, y no hiciste caso, humillamos nuestras almas, no nos escuchaste, ¿cierto? Y en el día, ¿por qué dice el Señor? Porque en el día vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. A veces uno ora egocéntricamente. Nos pasa. Buscamos nuestra comodidad
como lo hizo el pueblo aquí, ¿cierto? Que estaba ayunando para su propio gusto, para sus propios deleites. ¿Cómo sabemos eso en el versículo 4? Que ¿para qué ayunaba? Para contienda y debate, y para herir con el puño inicuamente. Probablemente, según el versículo 3 y 4, era para oprimir a la gente, los trabajadores, o entre ellos, los más pobres. Había una fuerte injusticia, una injusticia social, ¿ya? Y la gente ayunaba religiosamente delante del Señor, pero sin considerar enderezar sus caminos, sino que buscar religiosamente, como diciendo: Señor, nos vestimos, como dice el versículo 5, de junco, ¿cierto?, cama de silicio y ceniza, que esta era una forma en que la gente se afligía, ¿cierto? Esto era muy común cuando uno tenía un luto, en que se vestía, se echaba ceniza, un polvo de ceniza en la cabeza, se vestía del silicio. Silicio es como una tela bien áspera, ¿ya? Claro, y mostraba, ¿cierto?, esta apariencia era bien terrible la forma en que mostraba el luto. Bueno, esto es lo que está diciendo: ustedes se visten de ayuno, ¿cierto?, pero no cambian nada, po. Eso le está diciendo al pueblo. O sea, siguen haciendo lo mismo. Entonces, ¿cómo no los voy a escuchar?, dice el Señor, y los confronta. Y es efectivamente lo que decían acá, ¿cierto? Era que uno puede estar teniendo una vida religiosa sin convertir el corazón hacia la justicia y lo que Dios quiere. Ese es un problema. Podemos tener una vida religiosa como lo estaba teniendo el pueblo, que hacía todo el ejercicio espiritual, o pseudo espiritual o religioso, pero no se convertía al Señor. Fíjese que hay una correlación entre, aquí el quiebre está en Isaías 1:16, no pierda el dedito acá, pero interesante que un poco está relacionado, que es como todo lo que exhorta el libro de Isaías. Perdón, voy a leer del versículo 12. Versículo 11, perdón. No, versículo 10. Perdón. El 1:10. Mire, le dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿A quién le está hablando? Al pueblo de Israel. Pero lo está llamando ¿cómo? Como personas de Sodoma y Gomorra, que fueron pueblos aborrecibles delante del Señor. Le dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carnero y deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. La gente tenía una conducta religiosa. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Versículos 16 y 17, que está relacionado con lo que estamos viendo. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Paréntesis, la iniquidad es la mala intención del corazón. Eso es la iniquidad en la Biblia. El deseo malo del corazón. Que uno puede estar haciendo buenas obras con un corazón malo, con malos deseos. Eso es iniquidad. Entonces el Señor está diciendo: quitad la iniquidad, quitad el deseo malo del corazón. Lavaos y limpiaos, 16, quitad la iniquidad de vuestras obras, de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. 17, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. ¿Qué está pidiendo el Señor? Pero hacer una preocupación, tener una preocupación, ¿cierto?, casi social acá, entendiendo de lo espiritual. Nosotros no promovemos una justicia social, la promovemos en el sentido cristiano, ¿cierto? Promovemos hacer el bien conforme a lo que nos dice el Señor, ¿cierto? Pero aquí de frentón le está diciendo: hagan lo bueno delante de mis ojos con un corazón
limpio. Versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Primero llama al pueblo a restituir, a pedir perdón por sus pecados, ¿cierto? Para hacer lo bueno. Es lo mismo que pasa en Isaías 58. Volvamos a Isaías 58. Versículo 5, entonces es la confrontación. Qué interesante que el Señor, cuando quiere decir algo, nos confronta nos confronta diciendo la verdad. Dice el versículo 5, ¿es tal el ayuno que yo escogí? Que anden acongojados. Esto podemos traerlo al día de hoy en nuestra vida, ¿cierto? Uno puede ayunar, ¿cierto? Oh, Señor, compungirse, pero realmente no disponerse a cambiar y hacer lo que el Señor quiere, rectificar. Por eso les contaba el testimonio al principio. El Señor me habló en una actitud, me ha estado ministrando todos estos días, oye. Entonces, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que rectifique y que saque mi iniquidad del corazón? Que no ayunemos en este tiempo solo por un tema religioso, sino para disponer y corregir el camino a lo que Dios quiere. Dice el versículo 6, ¿no es más bien el ayuno? Y gracias, Señor, que siempre nos muestra el camino. Eso es el profeta. Nos corrige lo malo, nos muestra, pero siempre nos da la oportunidad de arrepentirse. Tiene uno que entender que el arrepentimiento es una dinámica en el cristiano. Siempre el Señor nos llama a corregir, ¿cierto? Y en el tenis a mí me ministra eso porque siempre el profe lo está corrigiendo a uno, lo reta. Lo corrige el golpe, ¿cierto? No, que pégale así, y uno lo acepta. ¿Cómo no va a aceptar al Señor que lo corrija? Porque el Señor quiere que hagamos las cosas bien. Porque si somos bendecidos podemos bendecir a otros. 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? La oportunidad de este ayuno es que podamos orar para interceder por gente espiritualmente que está oprimida, gente que está atada, gente que nosotros también, como nos enseñaba Daniel, podemos estar oprimidos, ¿cierto? Y tenemos que echar fuera al diablo, y tenemos que hacer guerra espiritual porque el Señor nos dio autoridad. Ese es el ayuno que Dios quiere, que realmente nos dispongamos, ¿cierto?, a soltarnos de aquellas opresiones y en intercesión soltar a otros. 7. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, en cuando veas al desnudo lo cubras y no escondas de tu hermano. Esto también se aplica en el sentido espiritual. ¿Cierto? Si bien lo está hablando en términos sociales, aquel tiempo, por la injusticia que había, hoy día no es tanta la injusticia como social que había en ese tiempo, o sea, la hay, pero el punto es, por ejemplo, en el versículo 7, podríamos hacer la aplicación, no es que partas tu pan con el hambriento, el pan de vida es Jesucristo. Quizás el ayuno es una excelente oportunidad para disponernos a compartir de Jesús. A los pobres errantes albergues en casa. ¿Cuánta gente que está sin Cristo, errante por la vida? ¿Y cuánta gente hay desnuda, ¿cierto? Que no tiene justicia, que necesita? O de frentón, el Señor nos está llamando también a tener una actitud con la gente. Versículo 8, si hiciéramos esto, dice el Señor, entonces nacerá tu luz como el alba, la promesa. Y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Versículo 9, el Señor lo vamos a invocar y el Señor nos va a oír. Muy interesante el pasaje y está toda la promesa después en el versículo 9 hacia adelante, porque ese es el esquema. El Señor, ¿cierto?, nos exhorta, nos confronta, nos corrige para que traigamos, porque nos da promesas de bendición si hacemos lo que Él dice. Conclusión, no ayunemos de forma religiosa, sino ayunemos para honrar al Señor. ¿Ya? Vamos a orar entonces en estos minutitos que nos quedan.